Foco Central. Decíamos más temprano que nuestro objetivo es tratar de poner blanco sobre negro y ahondar sobre los argumentos que dan los gobernadores en cuanto a los recursos que dicen que la nación no reparte. Hay dos: los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una forma de reparto y los gobernadores quieren que se reparte de manera diferente, por eso una ley que va a ser tratada en el Senado. Marcelo Capelo es economista del Guieral de Fundación Mediterránea y comenzamos con él para tratar de desburrarnos. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Laura, ¿cómo están? Bueno, aportes del Tesoro Nacional. ¿Qué son? ¿De dónde sale esa plata? Bueno, la ley de coparticipación, que data de 1989, prevé que el 1% de los recursos tributarios nacionales que se coparticipan, el 1% forma un fondo que se llama Aportes del Tesoro Nacional y que lo administra la Nación a través del Ministerio de Interior para distribuir en forma discrecional entre las provincias que tengan problemas financieros o de algún otro tipo que amerite una transferencia. Eso es lo que dice la ley. Uh-huh. En los hechos, sí, la distribución fue discrecional, no necesariamente para emergencias, sino a veces se distribuye de acuerdo también, así, sos más o menos amigos. Por simpatía, sí. Córdoba, de hecho, nunca recibió durante el kirchnerismo, por ejemplo. Recibía muy poco, claro. En estos últimos 2 años prácticamente tampoco recibió. Entonces, el fondo es discrecional, así lo especifica la ley. Se distribuyó en forma discrecional, no se distribuyó todo el monto que se generó, que se devengó. Es decir, en promedio, la Nación distribuyó a las provincias cerca de la mitad, el 48% de lo que se devenga del fondo. Es decir, se devengan 100 pesos, pero no repartió 100, sino 48 pesos en promedio en varios años. Y esa diferencia, suponte los 52 pesos de la diferencia, quedan en cuentas de la Nación, pero claro, evitan aparecer como un gasto, y al no salir como un gasto nacional, pasan a engrosar el superávit. Por eso claro, el gobierno nacional dice, no nos toquen el superávit fiscal, porque si lo hubiese repartido al 100%, hubiese habido un poquito menos de superávit, porque tampoco está bien. Representa. Ahora, Marcelo, si el promedio de reparto en los últimos años fue del 48%, ¿por qué reclaman ahora y nunca reclamaron antes? ¿No? Porque repartir solamente la mitad es poco. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, decía el kirchnerismo que tampoco se repartían en su totalidad esos fondos. Es más, yo siempre me preguntaba, ¿por qué ese fondo que la ley prevé que se lo reparte en forma discrecional no lo repartía y habían creado otros fondos discrecionales que no existían antes para repartir en las provincias? Bueno, nunca supe por qué. Pero desde la década del 2000, al menos, eso no se repartía en su totalidad. Sí podía ocurrir que en algún año se pongan al día con el reparto, eso también ha ocurrido. Ahora, te pregunto, Marcelo, ¿cómo estás? Rolo Pedrotti. Si es discrecional, ¿todo ese fondo, por una situación de emergencia, se puede repartir a una sola provincia, por ejemplo? Sí, al ser discrecional podría llegar a ocurrir. Suponte que haya un problema muy grave en una provincia, algún desastre natural, algo, se podría llegar a usar de esa forma en algún mes o en algún año, al ser discrecional precisamente, sí. Bien, entonces tiene parte razón cuando Milei dice, o ha dicho Franco y demás, bueno, es una plata de la nación que decidimos no girarla, o la giramos si hay problemas en las provincias, porque si todas están más o menos ordenadas, al menos del lado financiero no haría falta la asistencia en caso de alguna emergencia. ¿El caso de Bahía Blanca puede ser? Climática, Bahía Blanca y demás. Sí, yo te diría, habría que ir un poquito más arriba, ¿no? En estos casos se presenta siempre como una pelea, una puja entre nación y provincias, y a veces se meten los municipios también. Y se deja de lado a otro participante que es el principal, que es el pagador de impuestos, el ciudadano en definitiva.
Entonces en Argentina hay que sumar al ciudadano también en esta discusión. ¿En qué sentido? Los impuestos son altos en Argentina. Argentina tiene poca competitividad y eso ha quedado más evidente en los últimos meses, donde estamos caros en dólares, la gente cuesta competir, y necesariamente se necesita bajar impuestos para ser más competitivos. Entonces, yo lo que plantearía, o en el Liberal planteamos, si hubiera que distribuir esos ATN que no se distribuyen a las provincias, pero que no vayan al gasto corriente. O sea, que no vayan al gasto, que vayan a bajar impuestos o hacer reformas que se necesitan para mejorar la competitividad en este nuevo contexto. Pero sería una muy mala idea que se vaya más dinero a las provincias o a los municipios para que gasten más. ¿Y vos los ves con ganas de eso? Y normalmente ocurrió eso. O sea, normalmente cuando va más plata a las jurisdicciones de menor nivel, la gastan. Lo mismo la nación, si por algún motivo tiene más recaudación. No me refiero a la nación en este momento, sino a la historia, ¿cierto? Bien. Entonces, en este momento, si aprobara los ATN una distribución automática, el proyecto de ley es para que se distribuyan de forma automática, no en forma discrecional, y de acuerdo a los índices de coparticipación, donde también recibiría la nación. Pero que ese dinero lo dediquen a bajar impuestos. Por ejemplo, nosotros veíamos que se podría bajar prácticamente 1/3 del impuesto de sellos, que es un impuesto provincial muy anacrónico. Uh-huh. Ahora, darle más plata a una jurisdicción para que la gaste, cuando hay graves problemas de competitividad en el sector privado, impuestos muy altos, y otras reformas para realizar, no nos parece una buena idea. Bien. Breve, Marcelo, Sí. porque no quiero despedirte sin que hablemos del impuesto a los combustibles líquidos. Hoy se coparticipa el 10% de ese impuesto, que tiene asignación específica. Ahí hay cambios que son más de fondo. Sí, se coparticipa a provincias el 10 más el 15 del FONAVI, que también va a las provincias, y que desde el año 2002 pasó a ser un recurso de libre disponibilidad. O sea que las provincias están recibiendo un 25% del impuesto a los combustibles, y con este proyecto de ley querrían llevar la participación al 57%. Uh-huh. Y ese pase del 25 al 57% implicaría eliminar algunos fondos fiduciarios, fideicomisos nacionales que recibían dinero del impuesto a los combustibles, y ese dinero iba, por ejemplo, a obras viales, a obras hídricas, a un fondo compensador del transporte. Bueno, y también se eliminaría el mismo FONAVI, solo que esos dineros ya lo están recibiendo las provincias. Y en el resumen, las provincias pasarían de 25 a 57% Bien, en el reparto. bien. La última, Ahora, lo que no veo sí. en el proyecto de ley, lo que no veo es que ese dinero que las provincias pugnan por recibir en forma extra del impuesto a los combustibles tenga asignación específica a los mismos fines que ahora la nación los tiene asignados, Claro. que es obras viales, hídricas, Claro. etcétera. Yo te consulto muy cortito, por sí o por no, como diría Massa. ¿Genera o no genera déficit fiscal lo que quieren tratar los gobernadores sobre tablas en el Senado? Y me parece que ahí está la clave de lo que dice el gobierno, que va a romper el superávit o el equilibrio fiscal, y los gobernadores dicen que no. Si se aprueban los dos proyectos, le superávit a la nación prácticamente a la mitad, un poco menos de la mitad del que tenía, que era bajo. O sea, su punto es pasar de 0,3 a 0,15% del PIB, prácticamente a cero. Pero yo creo que además, eso es un tema importante, pero lo más importante es para qué la reforma. En el caso de los ATN, si las provincias tienen éxito, que sea para bajar impuestos. En el caso del impuesto a los combustibles hay otro problema, y es que si ese dinero que antes iba para obras viales, hídricas, del transporte, etcétera, ahora va a provincias, debería haber un convenio, un pacto, por el cual las provincias se hacen cargo, por ejemplo, de mantener algunas rutas nacionales. Claro. De lo contrario, la infraestructura rápidamente se va a deteriorar, que ya se está deteriorando porque ha caído mucho la obra pública en materia de infraestructura vial, por ejemplo. Entonces, me parece que no es para aprobar hoy una cosa a las apuradas. Ese tema de impuestos a los combustibles tiene que haber una negociación para que, por ejemplo, algunas rutas nacionales pasen a ser mantenidas por las provincias, algunas otras las pasarán a una concesión para que algún privado se haga cargo, y las que no se hagan cargo los privados
que las mantengan las provincias con Bien. ese dinero de impuestos combustibles. Bien. Pero hoy por hoy ese proyecto de ley no prevé eso. Bien, gracias Marcelo. A ustedes. Bien didáctico. Marcelo Capello, economista del Guieral, y le agradecemos la paciencia a Miguel Siciliano, que estaba escuchando lo que explicaba Capello, legislador provincial de Hacemos Unidos por Córdoba. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Laura, todo el equipo de Mitre, un placer. Bueno, está planteado, al menos en términos técnicos, que son los ATN, que corresponde y que no corresponde. ¿Estaría la provincia dispuesta, si recibiera más plata, a bajar impuestos? Pero por supuesto, a ver, Laura, creo que está mal encarada esta discusión. El gobierno, yo lo he escuchado atentamente a Marcelo Capello, porque tengo respeto, ¿no? Pero creo que no ha sido claro en algunos conceptos que para mí son básicos. El gobierno nacional se sigue llevando de Córdoba el mismo dinero que se llevó en el gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina. 7 de cada 10 pesos de todos los cordobeses. 7 de cada 10 pesos de lo que vos, Laura, y la gente que nos está escuchando, le paga a los municipios, le paga a la provincia y le paga al gobierno nacional, por ejemplo, cuando paga IVA, se lo queda el gobierno nacional. ¿Y pero por qué me citas el IVA? Ahí voy. No bajó un solo impuesto del gobierno nacional, ni uno solo. Entonces, te podrían decir el impuesto país, pero perdón, el IVA se bueno, coparticipa, pero el IVA vuelve. Pero lo que te quiero decir es, ¿qué le da el gobierno nacional a las provincias? Porque ya ni siquiera, Laura, ni siquiera mantienen las rutas nacionales en el territorio provincial. Si no, mira la 158, mira la autopista Córdoba-Rosario, mira lo que pasó ahora con la pasarela que se cayó en el sur provincial y hace 4 días que está la ruta cortada, porque no hay ni siquiera con quién hablar en vialidad. Entonces, ¿qué te quiero decir? En primer lugar, lo que tenemos que discutir es ¿para qué el gobierno nacional se sigue quedando con la misma plata que se queda hace 20 años? Si ya no nos manda el dinero que es de Córdoba, porque no es el dinero que queremos que nos regalen, es el dinero de los cordobeses. Está bien, decime qué dinero no te mandan, como para hacer un punteado. Los fondos de salud, los fondos de educación. El incentivo docente, el del año pasado. Por supuesto, que se hizo cargo el gobierno provincial. No mantienen las rutas nacionales que tenemos en el territorio. El fondo que tienen que mandar o hacer con el impuesto. Perdón, no mantienen las rutas, no es plata que vos tenías, es otro problema. Pero son rutas nuestras, Laura, que afectan nuestra producción. Porque la producción de nuestros productores agropecuarios sale de ahí. Siguen cobrando lo mismo que cobraban, amagaron con que iban a bajar retenciones, porque Milei prometió la baja de retenciones. Amagaron con que iban a bajar retenciones, las volvieron a poner. Claro, justamente las retenciones que bajaron son las retenciones coparticipables. ¿Qué te quiero decir? Nosotros no estamos en contra del presidente Milei. Porque acá te meten en una grieta, que si vos decís lo que yo estoy diciendo es porque sos kirchnerista. Y no, Laura, yo del kirchnerismo estoy a 1000 kilómetros de distancia. Pero yo veo en Yarlora y en los gobernadores, no veo la grieta. Yo en Yarlora veo un gobernador que está defendiendo a los cordobeses. Sí, solamente hace ruido que los ATN, este dato que da Capello, del 2000 a esta parte, el promedio de reparto de ATN fue el 48%. Y nunca nadie se quejó. Córdoba ni los veía los ATN. Ni los veían. Excepto en pandemia, 2021. Hoy el gobierno nacional se queda con nuestro dinero. ¿Sabes cuál? Y podremos decir que es un fondo anticíclico, porque pasa alguna emergencia y no vas a tener plata. No, vamos, hablemos en serio. Che, tenemos un gobierno que presume de haber reducido el déficit, haber bajado el déficit fiscal, que habla de que ha bajado el déficit del gobierno. ¿Sabe cuál fue el achique, el ajuste del gobierno nacional? Un 7,6 del PBI. 7,6 del PBI. El ajuste de Córdoba fue del 7,8 del PBI. Y sin embargo, en Córdoba, que ajustamos más que el gobierno nacional, esto es dato duro, no es dato opinable, es dato duro. Córdoba ajustó más que la nación. Sin embargo, en Córdoba seguimos haciendo obra pública, seguimos haciendo escuelas, seguimos abriendo universidades. ¿Qué te quiero decir? Es posible tener una política fiscal que cuide las cuentas, que mantenga... ¿Pero estás seguro que están gastando la plata bien? ¿Y a vos qué te parece? Tenemos más reducción de nuestras cuentas que el gobierno nacional. ¿Y dónde ajustaron?
Bueno, ajustamos en los ministerios, en el gasto del Estado, en la publicidad, en la obra pública, aunque seguimos haciendo obra pública, ¿no? Ahora tuvimos que ajustar. Salarios y hecho, jubilaciones, ese es el grueso del ajuste de nación y de provincia, de todos. Discusión, Laura, estamos dando la discusión, hablando de plata que nos quite el gobierno nacional y es de Córdoba, por la caja, por ejemplo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es muy fácil acomodar las cuentas si dejas a la gente afuera. Yo lo veo al presidente. El presidente dice a los jubilados que se jodan. Obra pública en las provincias ninguna. No mando los fondos que son provinciales, no se los mando más. Ni siquiera arreglo las rutas que son mías del gobierno nacional que hay en las provincias. Señores argentinos, tengan la cuenta en orden. Eso no es tener la cuenta en orden. Ahora, Miguel, ¿cómo te va? Rolo Pedrotti te saluda. La discusión está muy enrarecida. Ayer el presidente dijo que los gobernadores quieren destruir al gobierno, digamos. Y es más, anticipan un veto en el caso de que avance el proyecto hoy sobre tablas en el Senado. ¿Qué? Es difícil retomar una discusión así. Rolo, no hay más margen para esa discusión que para mí es una discusión muy demagógica, de derecha, como tenía el kirchnerismo, que era de izquierda. Es una discusión demagógica. ¿Cómo los gobernadores van a estar todos en contra del presidente? Dejémonos de embromar. ¿Saben qué nos decían a nosotros en Córdoba? Nosotros le acompañamos al presidente de la ley base, ¿recuerdan? Nosotros fuimos parte del Pacto de Mayo que se hizo en julio, ¿recuerdan? Nosotros hemos votado muchas leyes del presidente. Ahí nos decían que éramos libertarios. Cuando le votamos en contra la primera versión de la ley base, porque afectaba muchísimo a Córdoba, nos acusaban de kirchneristas. No, esta grieta, que hoy lo escucho el presidente que dice los gobernadores están todos en contra mía, eso es demagogia de derecha. El gobernador de Ardora no está en contra del presidente, está a favor de Córdoba y está a favor de defender los fondos que son nuestros. Miguel, en el caso de que los ATN tuvieran en el caso de que los ATN tuvieran reparto automático, ¿habría voluntad de bajar sellos, de bajar ingresos brutos? Mira, Laura, yo te garantizo que si vos das la discusión del sistema impositivo argentino con seriedad, nosotros estamos en condiciones de bajar impuestos. ¿Por qué te digo esto? Y acá te pido que me des 30 segundos para desarrollarlo. Yo te decía que el presidente se sigue quedando con 7 de cada 10 pesos que pagamos en concepto total de impuestos. Bueno, pero eso no es cierto, eso no es así, digamos las cosas reales. Porque vos me contás el IVA y el IVA se coparticipa en un 52%, entonces no es 7 de cada 10. Lo que se queda implica 7 de cada 10 pesos. Lo que se quedan. Entonces yo te digo, si vos ahora que ya no le devolvés nada a las provincias, salvo a Buenos Aires, porque a Buenos Aires sí le dan subsidio a la luz, al transporte, al gas, al interior no. Ahora, si el presidente está dispuesto a revisar, ya que no hace nada en el interior provincial, en el interior de la Argentina, si está dispuesto a revisar con cuánto se va a quedar, yo te aseguro que los gobernadores y los intendentes van a bajar impuestos y tasas. Ahora, ¿qué vivo? Vos tenés un presidente que habla que bajó el déficit fiscal con la plata de las provincias. Ahora, yo te hago una pregunta, Laura. ¿Quién te crees que en el interior provincial mantiene la salud, la educación? ¿Sabe cuánto nos aumentó el consumo de la salud en Córdoba, de la salud pública? Casi el 30%. ¿Sabes cuánto aumentó el boleto educativo? El 20%. ¿Sabes cuánto aumentó el uso de la banca, de las aulas públicas? Casi el 30%. ¿Sabes qué es eso? Eso es clase media que se cae del sistema porque no llega. Entonces dejó la obra social y va al hospital, dejó el colegio privado y va al colegio público, dejó la universidad privada y va a la universidad pública. Eso es el gobierno provincial, haciéndose cargo de lo que el gobierno nacional ya no le puede dar a la clase media. Entonces lo que acá necesitamos no es un intendente que pelee con los gobernadores, un presidente que pelee con los gobernadores. Necesitamos un presidente que se dejen de embromar con estas frases, todos están en contra mío. Un presidente que llame a los gobernadores, que dé una discusión seria, que entienda que son los intendentes, que son los gobernadores los que están ahí en el frente. ¿Sabés qué es lo que uno piensa como ciudadano de a pie? Es que estas discusiones se activan cuando hay elecciones. Porque entonces se necesita empezar a mostrar más plata y demás. Porque Laura, entonces los ATN los hubieran reclamado otras veces o lo que fuera. El impuesto a los combustibles es cierto. Y esta es la... Sí. Mira, a Córdoba le pueden decir cualquier cosa. Yo me acuerdo que recién asumía Milei y no había ninguna elección ni nada. Y en el 2024 fuimos los que dijimos, no, Milei, esta ley base no te la vamos a aprobar.
Y no te la vamos a aprobar porque no sé si te acordás, le ponía un 15% más de gravamen a los bienes exportables, eso a Córdoba la fundía, porque planteaba cerrar las fábricas militares que tenemos en el interior del país, en Córdoba había 3. Ahí nos paramos de mano. Yarlora era kirchnerista, nos atacaban por todos los trolls, el ejército de troll pegando o no. Cuando Milei nos escuchó, acompañamos la ley base y ahí no había elecciones. No, nosotros nunca hemos estado a favor o en contra de algo porque hay elecciones. Nosotros defendemos a los cordobeses. ¿Y qué van a hacer con el tema? ¿Qué van a hacer con el tema jubilaciones y discapacidad hoy? Porque el ex Juntos por el Cambio no va a apoyar eso, solo va a ir por el tema que proponen los gobernadores. ¿Qué va a hacer el peronismo de Córdoba? Yo sé que es una discusión que está teniendo en este momento nuestros representantes nacionales, es una discusión que tienen que tener con el gobernador, pero yo estoy convencido de esto, Rolo. No hay más tiempo, perdóname la palabra, para pavonear en la Argentina. Yo no quiero más un presidente diciendo en los medios de televisión, los gobernadores están en contra mío, me quieren hundir. Basta de si vamos al caso, también cada gobernador dice cosas durísimas respecto de Milei, o sea, al punto que la degradación de la conversación pública es tremenda. Laura, no me hables de los gobernadores, háblame de Yarlora y decime alguna declaración de la que estás diciendo. Te aseguro que no la vas a encontrar. Sí, yo no te hablo de los hay. gobernadores, te hablo del mío, te hablo del tuyo, te hablo de Yarlora. Y yo quiero gobernadores como Yarlora, que lo que están haciendo es diciéndole a la Argentina, dejémonos de dar discusiones para tapa de diarios. Sí, somos un país rico, la segunda reserva de gas más grande del mundo. No somos ricos, tenemos riqueza, lamentablemente no somos ricos. No, por eso, pero no me dejaste terminar. Sí, somos un país rico, claro que somos un país rico. El problema es que tenemos argentinos pobres. ¿Y sabe por qué tenemos argentinos pobres? Porque desde el kirchnerismo y ahora con Milei. Porque hay que laburar y hay que tener menos impuestos y demás, porque ¿no? Hay que tener menos demagogia, hay que animarse a dar discusiones productivas. Yo quiero un presidente que diga qué va a hacer con nuestro petróleo, con nuestro gas, qué va a hacer con la educación pública, qué va a hacer con la inversión, cómo vamos a hacer que aparezca el empleo. ¿Cómo vamos a dejar de alentar la bicicleta financiera y vamos a empezar a alentar la producción? Estas son las discusiones que la Argentina necesita. Y eso, Laura, no me transforme en kirchnerismo, pero ojalá que el kirchnerismo no vuelva nunca más. Yo lo que quiero decir, somos un país que tiene un montón de riqueza, empecemos a ver de cómo vamos a producir. Basta de huevear, basta de que la política siga pavoneando, dando tapas de diario, empecemos a ser serios. Esto necesita la Argentina. Miguel, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y perdón, yo por ahí para hablar, pero me embola pensar que con toda la riqueza que tenemos, estamos dando estas discusiones de etapa de diario y no discusiones productivas. Gracias a vos, Laura, y a Rolo y a todo el equipo. Gracias. Miguel Siciliano, legislador provincial de Hacemos Unidos por Córdoba. En